Ese es el Dios al que hemos venido a buscar nosotros esta mañana. Un Dios que está en absoluto control de todo. Y ese control absoluto que Él tiene de todo nos da la confianza de saber que Él domina por completo toda criatura. Está cierto que Él tiene el dominio de toda criatura, que Él está al pendiente, dice la Escritura, que aún de cada uno de tus cabellos. Él sabe completa y absolutamente tu suceso, tu circunstancia, y en cada minuto de la historia está en total control, incluso de cada molécula del universo. El salmista de hecho dice que del Señor son los cielos y la tierra, y todo, absolutamente todo lo que habita en Él. Del Señor somos. Y si no fuera suficiente lo que el salmista dice, que del Señor somos, que de Él es todo, el cielo, la tierra, todo lo que está habitando en Él. Y si no fuera suficiente eso aún, yo quiero compartir contigo este verso donde el profeta Isaías, hablando por la boca de Dios, en el capítulo 41, verso 4, dice lo que acabamos nosotros de cantar. Y lo manifiesta la boca del Señor a través de su profeta. Y habla y dice, yo soy el único. Yo soy el único Dios y me mantengo, dice, bajo control. Todo lo que pasa en este mundo está bajo mi control, dice el Señor. Y agrega, dice, he existido desde el principio y existiré hasta el final. Amén. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Él ha prometido estar con nosotros hasta el último momento. Estará siempre, por siempre y para siempre con nosotros y en nosotros. Yo creo que esto es más que suficiente para que cada uno de nosotros viva agradecido por este Dios, que está al control absolutamente de todo, que dice que hasta la última molécula del universo Él la conoce, Él sabe, Él mueve todo. Y si hemos tenido congojas y hemos tenido preocupaciones en nuestra vida, porque las generaciones que nos preceden a nosotros van a vivir un mundo muy diferente al que nosotros estamos viviendo. Y si estamos preocupados por ello, no tenemos otra cosa más que doblar rodillas. Sabes que lo mejor y el más grande regalo que alguien pueda recibir de tu parte es tu oración. La oración. El momento en el que tú doblas rodillas delante de un Dios que, como dice el profeta, es el único que mantiene el control de todo lo que pasa en este mundo. Está y estará por siempre. Esa es nuestra más grande confianza. Saber que Él está en absoluto control de todo nos llena de paz. Debe de llenarnos de paz y de confianza. Paz y confianza. Por eso algunas veces es muy difícil comprender que nosotros, los hijos de Dios, que nosotros los que hemos sido redimidos por su sangre, vivamos estas situaciones tan difíciles de ansiedad, de desesperación. Es verdad, hay preocupación, pero Dios está al control absolutamente de todo. Amén. 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 ¿Por qué no inclina su rostro con Él? Y le decimos, Señor Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, tú que eres dueño de todo, Señor, creemos y confiamos en que el Espíritu Santo tiene algo que hablarnos esta mañana. Santifícanos con tu palabra, esta palabra que día a día tiene algo que enseñar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, que podamos entender que tú estás absolutamente al control de todo, Señor. Y esta prédica, de hecho, tiene ese nombre: el Dios que tiene el control de todo. Pero este Dios también es el Dios que muchos no soportan.
Y creo que esa es la razón principal por la que compartimos el Evangelio, la palabra de Dios, la verdad, la única verdad. Y muchos no aceptan el Evangelio, muchos no soportan la palabra porque no soportan la grandeza infinita de nuestro Dios, porque no soportan el control absoluto de un Dios soberano. Y esa es la única verdad, porque el hombre en cada día que vive, cada día de su vida, ha permitido ser controlado por algo. Todos los hombres hemos permitido ser controlados por algo. Y algunos de nosotros hemos sido controlados por nuestro propio ego. Nos dejamos controlar por esto, que es la excesiva valoración de lo que nosotros creemos que somos. Una excesiva valoración de lo que creemos, no que seamos, sino que nosotros creemos ser. Y en esa excesiva valoración de lo que nosotros creemos ser, nos podemos creer independientes de Dios, nos podemos sentir autónomos de un Dios poderoso. Y ese ego que está en nosotros nos manipula y hace control de nuestra vida. Y estamos controlados absolutamente por eso, por esa excesiva valoración de lo que nosotros creemos. Ahora, también algunas veces estamos dominados por las expectativas, y no me va usted a dejar mentir, muchas personas están dominadas por la valoración que le dan los demás, por la expectativa de lo que los demás están esperando de nosotros. Y la expectativa de lo que los demás esperan de nosotros puede ser de cualquier persona. Puede ser un hijo que no puede vivir en libertad porque tiene una expectativa muy grande su padre de él, y entonces eso lo limita. Y entonces eso no le permite actuar. Puede ser un buen trabajador, pero está en la expectativa creyendo que su superior está esperando algo más de él. Puede ser un esposo que cree que su esposa siempre está esperando que haga más, y eso no le deja crecer y eso le estorba en su camino. El darse cuenta que están esperando los demás que alguien haga más. Otra cosa que ha manipulado al hombre y que ha tomado el control de su vida es esa primera emoción. Es la primera emoción que existió sobre la tierra, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, y el Señor de repente vino y le dijo: ¿por qué se esconden? Y le dice: es que nosotros tuvimos miedo. Y es el miedo lo que paraliza también al hombre, y es el miedo también lo que lo controla y no le permite hacer algo. Hay muchas personas, hay tantas personas, hombres y mujeres, que tienen la oportunidad de avanzar, pero por el miedo no se arriesgan. No se arriesgan a tomar algo que Dios les está entregando, pero hay un miedo, y ese miedo hace control de su vida. Fue la primera emoción que existió en el hombre. El hombre no sabía de esos sentimientos, porque los sentimientos son emociones. Pero esa fue la primera emoción, el miedo. Hay otra cosa muy, muy difícil que logra controlar al hombre: el resentimiento. Yo no creo que yo sea la única persona que conoce personas resentidas. Ese resentimiento hace que el hombre esté controlado completamente por el dolor, ese dolor que le provocó que alguien más le hiciera un daño, ese dolor que él no logra olvidar, esa ofensa recibida que cada día está recordándolo, y vuelvo a sentirlo una y otra vez, y cada vez que lo experimenta y cada vez que se encuentra con la persona, vuelve a repetirse y a recordar de la ofensa que esa persona le hizo, y al cabo de un tiempo ese pensar, ese recibir cada día, y ahora le llaman las malas vibras. Dicen: no, es que tiene malas vibras contra de mí. Pero hay un resentimiento grande, y ese resentimiento tampoco te deja hacer nada. ¿Por qué? Porque ese resentimiento te trae amargura, te trae desconsuelo y te trae sinsabores en tu vida. Y no logramos perdonar, y vivimos resentidos con, pues, incluso algunos hijos viven resentidos con sus padres. Esposas y esposos resentidos contra su propia carne. ¿Y cómo se vive un matrimonio entre un hombre y una mujer resentido?
Porque quizás mi esposo me ofendió, o quizás mi esposa me ofendió, y hasta el día de hoy sus palabras siguen resonando en mi mente y se siguen repitiendo una y otra vez, y ese dolor se vuelve a repetir, y entonces decimos, sí te he perdonado, pero es que no logro olvidar. Entonces no hemos perdonado, porque el resentimiento sigue, continúa ahí y nos está haciendo presa de ello, y estamos controlados por ese resentimiento y todas esas cosas. La realidad es que el hombre cada día ha vivido controlado por algo. Hay quienes incluso viven controlados por sus trabajos. Hay quien piensa, quien cree y quien llega a sentir que si él no llega a su trabajo las cosas no van a funcionar. ¿Y sabe qué? El mundo sigue. El mundo sigue. Contigo, sin ti, el mundo sigue. Un centro de trabajo sigue laborando. No eres indispensable. El problema es el ego que está en ti, que te hace creer que tú eres indispensable, porque te estás revalorando a ti mismo. Y ese ego está controlando tu vida. Pero absolutamente cada hombre ha vivido dominado y controlado por algo, cada día de su vida. Las amas de casa algunas veces por las labores domésticas. ¿Sabe que los domingos hay muchas personas, muchas damas que durante todos estos años que pastoreamos les he dicho, ven los domingos? ¿Y sabe cuál ha sido la respuesta? Es el único día que tengo para lavar. Es el único día que tengo para limpiar mi casa. Es el único día que están mis hijos y me pueden ayudar. Creo que solamente cuando el hombre puede escoger que sea aquello que lo domina, entonces el hombre va a poder ser libre. Entonces el hombre va a poder vivir en la completa libertad en la que el Señor quiere que nosotros vivamos. Cuando el hombre pueda dominar lo que antes lo dominaba. Y creo que si en esa libertad el Señor está en su vida, si en esa libertad el hombre escoge al Señor, en ese momento sucede algo divino. La sabiduría del Señor empieza a fluir al corazón del hombre. Y entonces el hombre toma el control de todo aquello que antes lo controlaba y se vuelve una vida maravillosa. Porque antes lo podían dominar sus hábitos, sus adicciones. Incluso hay medicamentos que dominan al hombre. Hay quien no puede salir si no ingiere su medicamento. Hay quien toma ansiolíticos para poder estar, dice, tranquilo. Hay quien toma relajantes porque necesito estar tranquilo. Pero cuando tú entregas todo a Dios, créeme, la sabiduría del Señor entra a tu corazón y empiezan las cosas a tomar el orden, porque tenemos un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y todo tiene que quedar atrás. Pero el problema se presenta cuando el hombre ya está bajo el control de Dios, cuando el hombre ya le ha entregado todo al Señor. Y una vez que el hombre le ha entregado todo al Señor, elige no poner a Dios como primera cosa. Cuando tú te entregas completamente al Señor, tienes que empezar a establecer tus prioridades. Tienes que empezar a saber que en tu vida Dios tiene que ser la primera cosa en su vida. Porque si Dios no es la primera cosa, ten por seguro que algo o alguien más va a ocupar ese lugar. Tenlo por seguro. Y puede ser cualquiera de esos aspectos que yo te he mencionado. Y cuando algo o alguien más ocupa ese lugar, va a tomar el lugar de Dios y lo va a empezar a influenciar negativamente. Y va a empezar a invadir sus pensamientos. Porque tú sabes que la batalla de todo, como dice Joyce Meyer en su libro, está en nuestra mente. Y lo empieza a influir negativamente. Y dimos una materia en el centro de capacitación, en el CCM, y que les hablamos de eso, cómo los pensamientos dominan completamente al hombre, cómo de repente tú puedes estar incluso
doblando tus rodillas y orando, y de repente, boom, llega como un relámpago, como un flashazo, de repente, boom, llega el pensamiento y te saca de tu oración y te lleva a tu mente. Por eso es tan cierta la escritura que dice que todos tus pensamientos tienen que estar pegados a Cristo Jesús. Ora por eso, ora porque todos tus pensamientos estén pegados a Cristo Jesús, porque cuando eso sucede, entonces empiezas a conocer el propósito divino de tu existencia. Porque el propósito del diablo, el propósito del enemigo, del chancludo, ¿sabes cuál es? Que tú estés perdido, que tú andes por la vida sin saber para qué tú naciste, sin creer que cuando tú naciste no fue ningún accidente, ni porque no hubo una pastillita anticonceptiva que mamá no tomó. No, naciste porque Dios quiso, porque hubo un propósito divino. Estás aquí especialmente por un propósito divino. De ahí que nosotros entendemos, de ahí que nosotros conocemos que cualquier cosa que suceda, no importa, si ya hay un hijo aquí, es un propósito divino. Y no podemos estar de acuerdo en lo que la modernidad exige hoy, que si hay un abuso sexual el hijo se puede abortar. Hay un propósito divino. Desconocemos los caminos de Dios, desconocemos lo que Dios quiere actuar, quiere hacer en nuestra vida, a pesar de todas circunstancias. Recordemos que suceda lo que suceda, Él está al control de todo, al control absolutamente de todo. Romanos, el apóstol Pablo habla a la iglesia en Roma y exactamente se dirige a hablarles sobre esto. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versos 12 y 13. Y a mí me llama mucho la atención, porque empieza con una palabra que dice, no permitan. Y subrayo esto porque dice el apóstol, no permitan, no caigan, no dejen, no se conviertan. Ese es el mensaje de este verso. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No lo permitan. Al decir no lo permitan, quiere decir que nosotros tenemos el dominio, que nosotros podemos permitir o no permitir. Y el apóstol dice, no lo permitan. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. ¿Cuántos tienen deseos pecaminosos? Ay, qué pecador eres, pastores. Los demás nadie tiene deseos pecaminosos. Todos tenemos deseos pecaminosos, absolutamente todos. Por eso el apóstol Pablo habla esto, dice, no permitan que el pecado controle su manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. No permitan, no caigan, no dejen, no se conviertan al mal. Quiere decir que nosotros tenemos toda la libertad a través del libre albedrío que Dios nos dio de permitirlo o no. Podemos caer en los deseos pecaminosos de la carne, porque también somos carne, porque solamente somos esta carne. Todos, no hay uno bueno de nosotros debajo del sol, todos somos pecaminosos, todos podemos caer. Pero lo más fácil es señalar al que cae. Pero lo más fácil es juzgar al que cae. Cuando todos tenemos la tendencia de que nuestro pie se vaya al resbaladero, dice la palabra de Dios. Por eso es tan necesario poner a Dios al control de nuestra vida. Por eso es tan necesario tenerlo a Él como primera cosa. Tú entregas tu vida a Dios, pero si tú entregas tu vida a Dios y Él no se convierte en la primera cosa, ¿sabes qué? Estás jugando con un evangelio, con el evangelio de la verdad. Estás desperdiciando tu día. Estás diciendo que eres cristiano solamente por un mote. Y la cristiandad, amado del Señor, no es una religión. No es un sistema de creencia. Es un sistema de pertenencia. Le perteneces a un Dios que es santo, que es puro, que es bueno, que es digno de ser alabado, que nos limpió, y así Él cree y considera que nosotros tenemos que estar para el día señalado.
Y dice el libro de Apocalipsis que tenemos que limpiar nuestras vestiduras porque Él vendrá por nosotros. Entre tanto que estamos aquí, tratemos de limpiar nuestras vestiduras. Y es que, por eso les decía yo en un inicio, que ese es el Dios que muchos no soportan. Porque el hombre no tiene objeción contra un Dios que sea su esclavo, contra un Dios que sea su lacayo, contra un Dios que pueda tener bajo su control. Con algo así el hombre no tiene ninguna oposición. Si tengo un Dios que es permisivo, no me puedo oponer. Practico una fe permisiva, una fe que me permite ofender las virtudes y la santidad de nuestro Dios. Esa es la fe permisiva. Y contra esa fe y contra ese Dios, nadie se rebela, absolutamente nadie. Y nosotros conocemos bien grupos de personas que profesan esa fe permisiva, que pretenden tener a un Dios que no tenga el control de todo, sino que ellos estén al control de ese Dios. Y dan rienda suelta a toda clase de perdiciones, pero están honrando a Dios. En los días que ellos llaman los días mayores de Semana Santa, dejan de comer carne, pero ¿qué tal las perdiciones que se ven? ¿Cómo ingieren alcohol? ¿Cómo se emborrachan? ¿Cómo faltan al respeto? ¿Cómo se exhiben las mujeres? Todo lo que sucede, toda esa perdición, sucede porque tienen a un Dios permisivo, que no quieren el control de un Dios de autoridad, que lo desechan y entonces forman su propio Dios. Y esto no es nada nuevo. Los israelitas también hicieron su becerro de oro. Ellos también hicieron su becerro de oro y brincaban y saltaban y así y daban gloria al becerro de oro. Esto no es nada nuevo. Cada grupo de personas quiere encontrar su propio Dios y quiere encontrar su propio sistema de creencia. Y no tenemos que vivir en un sistema de creencia, sino vivir en un sistema de pertenencia a un Dios que es bueno, que es santo. Y que dice la Escritura, que nos hizo conforme a su imagen y su semejanza. Y que si Él es santo, nosotros tenemos que tratar de buscar esa santidad día a día, pase lo que pase. Y delante de este Dios permisivo, todo mundo quiere ese tipo de Dios, pero cuando el hombre se encuentra, cuando el hombre está delante del Dios omnipotente que sostiene al cielo y a la tierra en una de sus manos, cuando sabe y conoce que hay un Dios que habla y lo que Él habla se dice y lo que Él habla se ejecuta, ese Dios lo desecha. Cuando está delante de un Dios que se mantiene firme, un Dios que tiene completamente autoridad entre los ejércitos del cielo y de la tierra, que hace absolutamente todo conforme a sus deseos, ese Dios no encaja. Se niega el hombre, se niega y no puede controlar el desechar ese Dios, el no creer en ese Dios, el separarse de ese Dios, porque no desea que nadie más venga a usurparla sobre su propia persona y sobre su propia forma de ser, el control. Este es el Dios que el hombre no puede soportar, el Dios que quiere tomar el control de nuestras vidas para mejorar, el Dios que muchos no soportan, porque el hombre se ha convertido en su propio Dios. El hombre ha querido ser hoy su propio Dios. El Salmo 135, y escribía David en los versos 5 y 6. Y creo que el Señor, que es el que pesa los corazones y que es el Padre de todo espíritu, por eso llamó a David un hombre conforme a su corazón. David escribía y el salmista decía: porque yo sé, Señor, yo sé que el Señor, mi Señor es grande, mi Señor es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses, mayor que todos los dioses. Todo lo que ha querido el Señor lo ha hecho, en los cielos y en la tierra, en los mares, dice, y en todos los abismos. Amén.
Y hay muchos salmos donde David declara eso. El Salmo 115 también dice: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. ¿Ven? Yo creo que el Señor está en los cielos y hace lo que le place, pero ha tratado al hombre con suficiente dignidad. Ha tratado al hombre con tanta dignidad que nos dio el libre albedrío, la facultad para poder escoger y tomar nuestras propias decisiones, para aceptar el bien y desechar el mal. Nosotros no somos como los animales que actúan solo por instinto. He escuchado a mucha gente decir: ay, es que mi perrito, ay, que tiene sentimientos. No es verdad. Ellos actúan por instinto. Es cierto que defienden a sus crías. Es cierto que la mamá que está criando entrega su vida por sus crías, pero es su instinto. Nosotros somos la única creación de Dios que somos iguales a su Creador. Iguales a su Creador. No hay otro Dios. No hay Dios que pudiera haber hecho esta maravilla, hacer al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y darle control sobre lo que él puede escoger. Si no hubiera sido así, yo creo que hubiera habido ingratitud. Porque entonces el hombre sería una máquina, porque entonces el hombre solamente actuaría bajo lo que él quisiera que nosotros hiciéramos, y seríamos como marionetas. Pero el hombre, Dios le entregó dignidad al hombre y le entregó el libre albedrío. Y el Señor nos invita a escoger. Nosotros tenemos toda la libertad para escoger aquello en lo que nosotros podemos convertir nuestra vida, si nosotros solamente escogemos seguirle a Él. Y eso está desde el antiguo pacto. Yo creo que tú lo has leído muchísimo en Deuteronomio capítulos 30, 19 y 20. Dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Y así inicia el verso. Dice: te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Está hablando de la vida con Dios y la muerte si te alejas de Dios. Porque estar sin Dios no es vivir, es solamente sobrevivir. Dice: te he dado a escoger entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tú tomes. Dice: ay, si tan solo tú eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Y entonces la palabra del Señor va más allá. Entonces ya no solamente le está hablando no solamente te está hablando a ti, ahora está hablando también para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Si tan solo me eligieras a mí, elegirías la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción. Fíjate bien lo que dice: puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás los muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. Se trata solamente de una elección. Se trata solamente de elegir al Dios que tiene todo bajo control, al Dios que mira nuestras vidas no a incomodarnos, sino a establecer un orden. Yo creo que Dios pudo habernos impuesto el obedecerlo, pero la bondad de Dios y el corazón de Dios no lo hizo por amor a nosotros. Pudo haber impuesto en nuestro corazón que le obedeciéramos. Y entonces no tendríamos que estar eligiendo, siempre haríamos lo bueno. Y creen ustedes que el Señor no pudo haber evitado que Eva escuchara a la serpiente y que le diera la mordida al fruto prohibido, y que fuera más allá todavía de invitar a su esposo a probar el fruto prohibido. Lo pudo haber hecho. Eran su creación. Él los hizo a ellos. Lo pudo haber hecho, pero les dejó el libre albedrío para que escogieran. Y Eva decidió poner oído a las palabras de Satanás. Y Adán, en un momento, descuidó a su mujer y la dejó sola para que escuchara las palabras de otro. Y yo te hablo esta mañana a ti, esposo.
Porque cuando tu esposa está descuidada, ten mucho cuidado, porque Satanás está como león rugiente. Y como lo hablamos antes, todos tenemos tentaciones, absolutamente, tanto hombre como mujer, todos tenemos tentaciones. Pero es nuestra elección, es nuestra elección. Yo creo que hubiera sido muy cruel que no tuviéramos la libertad para elegir. Y el Señor ha sido tan cariñoso todo el tiempo con nosotros y hablando por la boca de sus profetas. Isaías 48, 18 dice: ay, si solo me hubieras hecho caso a mis mandatos, si solamente hubieras hecho caso a lo que yo te decía, dice el Señor, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Y me gusta mucho, no va a aparecer ahí la versión, pero Deuteronomio capítulo 5 habla algo tan precioso y dice: si tuvieran el corazón para que me temieran. Entonces, para poder obedecer al Señor, lo primero que debemos de tener es el temor. Ese es el principio de toda sabiduría. Para poder obedecer el temor de Dios, por eso dice Deuteronomio, Moisés dice: ay, si tan solo tuvieran el corazón para que me temieran y guardaran siempre mis mandamientos. Pero yo creo que lo que el Señor viene a hacer en el hombre es a provocar su orgullo. El hombre orgulloso y el hombre soberbio es provocado por la soberanía de Dios. La soberanía de Dios y su derecho a hacer en nuestras vidas lo que a Él le place provoca al orgullo del hombre, provoca al ego del hombre, a los hombres orgullosos, porque claramente el hombre no quiere que nadie lo gobierne, porque el hombre quiere ser el Dios sobre su destino. El hombre quiere decidir su destino. El hombre dice: esto haré y así terminaré, y traza su camino. El hombre lleno de soberbia y de orgullo se ofende ante la soberanía y ante la omnipotencia de un Dios que es todopoderoso. Y se ofende porque cuando Dios viene a la vida del hombre, derriba todo ese ego que está en él, toda esa excitación que tiene el hombre sobre lo que es su persona, sobre lo que cree de él mismo, sobre esa posición exaltada que tiene, diciéndose y repitiéndose a sí mismo que él puede con todo solo, que puede salir solo de todos sus conflictos, de todos sus problemas, que él solito puede resolver su conflicto matrimonial, su conflicto laboral, su conflicto en la familia. El hombre se cree que él es el Dios sobre su vida. Y ese es el corazón del hombre que Dios quiere moldear. Por eso viene Dios a confrontar el orgullo y la soberbia del hombre. Y por eso el hombre no puede soportar este Dios, porque su ego está muy sobrevalorado. Porque el hombre cree poder ser Dios mismo. Porque el hombre cree poder elegir sus propios caminos. Pero para nosotros, amamos al Señor, los que nos hemos vuelto a la cruz, lo que hemos no solo conocido, sino entendido el valor de la cruz. Los que llevamos a la cruz por delante, los que cada vez que nos tocamos sabemos que la sangre de Jesucristo está sobre nosotros y que esa sangre que está sobre mí es la que me sigue librando, es la que me sigue perdonando, porque cada día sigo pecando. Cuando reconocemos esta sangre que está sobre nosotros, cuando entendemos el sacrificio de la cruz, cuando hemos valorado la cruz, tenemos certeza en nuestro corazón. Hay 3 certezas en nuestro corazón que yo quiero esta mañana señalar. La número 1 es que nosotros como hombres no tenemos derecho absolutamente a nada.
No tienes derecho a nada, absolutamente a nada. Sin embargo, ¿cuántos caminan por la vida creyendo que tienen derecho a todo? No tenemos derecho a nada. De hecho, nosotros solamente somos mayordomos de todo lo que tenemos. Nada es nuestro. Solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. No tenemos derecho absolutamente a nada. Como hombres, no merecemos nada. Y venimos sin nada y sin nada nos iremos. Eclesiastés capítulo 5, versos del 15 al 17 dice: nada trajimos al nacer y nada nos llevaremos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse absolutamente nada de eso. Tú te mueres y no te llevas absolutamente nada, nada. Punto número 2, la certeza que tenemos también es que las dificultades y el dolor no hacen mal a Dios. Algunos suponen que mientras están en dificultades Dios se está olvidando de ellos. Algunos llegan a creer que Dios no es tan bueno, porque si Dios dice, y esta es una falacia que el mundo repite, si Dios existiera, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Si Dios existiera, ¿por qué hay niños pobres? Si Dios existiera, ¿por qué hay hambruna? Si Dios existiera, ¿por qué hay violaciones? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay asesinatos? Si Dios existiera. Y si llegan a suponer esto, el problema no es lo que suponen los demás. El dolor del corazón de Dios es lo que tú llegas a reflexionar en tu corazón como su hijo, porque tú le perteneces, porque a ti fue el que te hizo a su propia imagen y a su propia semejanza. Y ese es el dolor del corazón de Dios, cuando tú empiezas a cuestionar todo lo que pasa en tu vida. Dios es siempre bueno y bondadoso, jamás deja de ser bueno y bondadoso, siempre es bueno y bondadoso. Y lo más maravilloso es que el hombre es el motivo de su amor. Nosotros estamos aquí y algunas veces nos olvidamos de la presencia, nos olvidamos de que Él está. Pero quiero decirte esta mañana que no hay nada más valioso para Dios en su mente que tu vida. Él vive para nosotros, por nosotros. Vive al pendiente de cada situación que tú vives. Dice la Escritura, no duerme, porque cuida a Israel, a su pueblo. Él no duerme nunca. Él está tan pendiente de ti. Cuando tú te olvidas de Él y cuando el Espíritu Santo que está en nosotros, que Dios mismo se contrista, ¿sabes qué es? Es dolor en el corazón de Dios. Porque te has olvidado de Él. Porque has vivido tu vida conforme tú quieres vivirla y te has olvidado que tenías la presencia en ti. Porque nosotros somos el motivo de su amor y de ese mismo amor es que nosotros debemos de recibir y aceptar toda dificultad que viene en nuestra vida, y lejos de desconfiar de Dios debemos de crecer más en nuestra fe. Job capítulo 2 dice, y él le dijo Job a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tontas, pues, dice, así has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, dice la palabra, Job no pecó con sus labios. Y ustedes saben la historia de Job. Su propia mujer se volteó contra él y le dijo, ¿por qué sigues creyendo en ese Dios? Y él le contestó, eres una mujer tonta, fatua. ¿Que acaso solamente lo bueno tengo que apreciarlo en mi corazón? Cuando nosotros nos entregamos a Dios, somos absolutamente de Él, y absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida está bajo el control de Dios. Por eso tenemos que extender las manos y aceptar todo lo que viene de Dios, todo, lo bueno, lo malo, la risa, el llanto, la alegría, todo viene de su parte, todo viene de su parte. Sin hacer un paréntesis en esto, que cada obra, cada cosa que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Quizás tú puedas estar triste, quizás tú puedas estar arrepentido y sentirte muy mal por lo que hiciste, pero eso no es culpa de Dios. Eso es una consecuencia de tus propios actos. Y si tú ya te arrepentiste, si tú ya pediste perdón, Dios se ha olvidado de eso. Y no es el deseo del Señor que vivas triste.
Dios nos trajo la libertad para vivir en esa libertad gozosos, alegres, para tener libertad de vivir nuestra vida en plenitud. La plenitud del hombre es lo que más anhela el corazón de Dios. La plenitud completa de un matrimonio. La plenitud completa de unos padres amando a sus hijos. La plenitud completa de un matrimonio desarrollándose en un solo corazón y en un solo camino. La plenitud completa de los niños que viven su infancia, que la tienen que vivir en alegres, en libertad y amados por nosotros. Eso es lo que el corazón del Padre desea, porque el motivo de amor del corazón del Padre eres tú. Lo que más ama el Señor es tu vida. Lo que más ama el corazón de Dios es al hombre. Creo que el Señor tiene muchísima más esperanza en nosotros de lo que nosotros algunas veces esperamos en Él. El Señor sigue creyendo tanto en el hombre que por eso no ha acabado con esta tierra. Él está esperando la redención todavía de muchos. No tendría por qué aguardar. Si Él quisiera, en un momento acabaría ya con todo esto. Pero Él está esperando, dice, Él vive esperando a que obre el arrepentimiento de cada uno de nosotros. Somos el centro de su corazón. Somos la alegría de su corazón. Vive pensando en nosotros. Y punto 3, tenemos la certeza en el corazón que podemos alabarlo y adorarlo a través del dolor. A través del dolor, el Señor nos hace más fuertes. A través del dolor, Él nos lleva a amarlo más y más y más. A través del dolor conocemos que tenemos un Dios omnipotente, que es el dueño absoluto de la vida y de la muerte. Que nada podemos hacer, que nada podemos decir cuando Él decide algo, es hecho. Por eso cuando ocurre un deceso tenemos que aceptarlo con todo nuestro corazón. Fue la voluntad divina. Cumplió aquello para lo cual Dios lo llamó y ahora está gozándose con el Señor. En medio del dolor, en medio de toda pena podemos amarlo. Podemos entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y esa debe de ser la resolución que nuestro corazón toma. Decía Job también, yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver, dice. Y el Señor me ha dado y también el Señor me ha quitado, dice. ¿Y qué dijo Job en medio de todo esto? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Dios dio y Dios quitó. En su voluntad divina, en su autoridad divina, porque Él está absolutamente al control de todo. Pero el hombre que verdaderamente es gobernado por Dios, jamás se equivoca su destino. El hombre que verdaderamente es gobernado por Dios, jamás toma malos caminos. Y si así lo hiciere, y si el hombre tomase malos caminos, Dios te vuelve a reorientar. Proverbios capítulo 16, verso 9 dice, podemos hacer nuestros planes. ¿Cuántos de ustedes han hecho planes? Hacemos planes, todos hacemos planes. Algunas veces mi esposo y yo, junto con la familia, hemos hecho planes de viajar y decimos, vamos a ir a tal lugar y vamos a visitar tal cosa y vamos a hacer y vamos a hacer. Pero ¿qué dice el sabio? Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor es el que determina nuestros pasos. Amén. Amén. Este Dios que muchos no pueden soportar, confronta constantemente al hombre, constantemente está queriendo confrontarlo y decirle, mira, yo soy tu Dios, mira, ven a mí, mira, vuélvete de tus caminos, mira, yo te di a escoger entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte, entre ser para mí o dejar de pertenecer a los redimidos. Y muchos, he escuchado tanto varones como mujeres decir que un día vinieron al altar y aceptaron al Señor.
Y a partir de ese día dicen, yo soy salvo, porque acepté al Señor. Y como decimos siempre, es el Señor el que nos acepta a nosotros. Y luego pasan a sus lugares y hacen de su vida una vida completamente disipada. ¿Usted qué cree? Que si hemos aceptado al Señor y hemos llevado una vida completamente disipada, sin volvernos a Él, seguiremos siendo salvos. Porque yo he escuchado de la boca de muchos, yo soy salvo porque acepté al Señor. Sí, y todo a lo que te dedicas. Hágase esta pregunta, ¿se puede perder la salvación? Recuerde que tenemos un Dios que está al control de todo, que conoce absolutamente cada paso que tú das. Si nosotros estamos con el Señor, podemos aceptar su paternidad y vivir bajo la autoridad de un Dios que es bueno, bajo la autoridad de un Dios que es Padre y se preocupa por cada uno de sus hijos. Amén. Esta predica es corta porque hoy tenemos un acto especial. ¿Por qué no inclina su rostro un momento? ¿Por qué no le dice a Dios que esta mañana usted escoge su autoridad? Usted escoge estar bajo los lineamientos, bajo la palabra. Yo te escojo a ti, Señor. Yo te escojo a ti para que tú pases a ser la parte esencial en mi vida, para que tú pases a ser la base de mi familia, la base de mi nación. Yo te escojo a ti, Señor. Yo te escojo a ti. Y esta mañana le hablo a todos los que se han levantado en mi contra. Y le digo, tengo un Dios de poder, tengo un Dios de autoridad, tengo un Dios de orden que me ama, que me llenó de dignidad y me dio un libre albedrío para poder escoger. Y yo esta mañana te escojo, Padre. Rey Dios nuestro, te escogemos a ti, porque queremos que nos conduzcas a tu cielo, Señor. Queremos permanecer alerta, firmes en la fe y portarnos, como dice tu escritura, varonilmente, hasta que tú vuelvas por nosotros, hasta que tú vengas nuevamente por nosotros. Nos sometemos. Fíjate bien lo que esta mañana estás hablando. Y si quieres comprometerte, solamente alza tus manos y dile, yo me comprometo. Yo me comprometo a tu autoridad, Señor. Yo me comprometo ante la autoridad que tú ejerces en esta tierra y quiero que la ejerzas completamente en mi vida. Te entrego lo que soy. Yo echo delante de ti todo mi orgullo, mi vanidad, esa valoración que había tenido de lo que yo soy. Yo dejo de ser para que tú seas en mí. Yo quiero dejar lo que fui hasta hoy, para que ahora tú seas en mí, para que tú te muevas con autoridad y con poder en mi vida. Yo te entrego lo que soy. Yo me rindo delante de ti. Echo mis coronas, suelto todo lo que he sido y te pido perdón. Iglesia, por favor, ponte sobre tus pies.